Queridos hermanos y hermanas presentes en esta Basílica Menor Santa María de los Ángeles, más conocida como San Francisco, y todos aquellos que nos ven por las redes sociales y los canales de televisión que se agrupan a esta transmisión, tengan todos buenos días. Gracias por estar tempranito, celebrando juntos, como al principio les dije. ¿Qué celebramos? Pues la presencia del Señor que nos quiere hablar, su presencia en la Eucaristía, que nos alimenta, nos fortifica y nos anima a seguir en esta vida, pues a caminar con fe. Precisamente el Evangelio de hoy nos habla de eso, ¿no? De quién es el que nos da la fe, nos la fortifica, y quién nos está llamando a hablar algo de Él. Este es un aspecto del Evangelio. Hablaremos de ello. Por otro lado, aquí está la hermana Alicia. Hermana Alicia, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida también. Ella trabaja, hija de María Auxiliadora, trabaja muchos años en la Anunciatura de un modo muy silencioso, pero muy eficaz. Y ella me ha llamado varias veces por teléfono y me ha dicho, ¿cuándo van a hablar del año jubilar de la Peregrinos de la Esperanza que ha lanzado el Papa Francisco? ¿Qué van a hacer? Pues también vamos a hablar de eso, para que le demos no solamente quietud a la hermana Alicia, sino también pues para que nos enteremos un poco, ¿no? Está claro que no voy a agotar los dos temas, ni siquiera lo de la homilía referente al Evangelio de hoy, ni tampoco respecto a lo del Jubileo de la Esperanza, que ya está lanzado, lo vamos a lanzar aquí en La Paz. Pero en sus parroquias y también, imagino, las prédicas de cada domingo de los señores obispos que vienen a oficiar la Santa Misa acá, se irá aclarando. Vamos al primer tema. ¿Qué les parece el Evangelio de hoy? Bellísimo, ¿verdad? Bellísimo. Tiene muchas partes, ninguna tiene ningún desperdicio, como lo es el Evangelio en sí. Pero a ver, se los voy a poner en contexto porque a lo mejor estamos un poco, pues no sé, como es temprano, todavía un poco adormilados, ¿no? Y no nos despertamos para entender toda la riqueza que tiene el Evangelio. El Señor se sube a una barca, dice el Evangelio. Esa barca, ¿de quién era? Tiene un dueño. ¿De quién era? De Simón. Dice, a una de las barcas de Simón. Veamos que el Evangelio dice 4 veces el nombre Simón, pero no dice Simón Pedro. Eso tiene una explicación. Simón somos todos. Porque sí nos interesa muchas veces escucharle al Señor, interesante decimos lo que nos dice el Señor, interesante lo que nos dice la Iglesia en nombre de Dios, interesante, pero a veces es poco aplicable en nuestra vida porque no prestamos profunda atención. Y de por medio está una conversión sincera y de por medio está una fe madura para que entendamos lo que el Señor nos dice. Pero ese momento Simón, no Simón Pedro, porque es la misma persona, pero el Evangelio no dice Simón Pedro, sino dice Simón. Bueno, le permite que se suba a su barca y que desde ahí enseñe. Y cómo la gente se agolpaba para escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? En este caso el Evangelio no nos está relatando unas enseñanzas, pero de por medio hay una gran enseñanza de vida. Le dice Simón, bueno Señor, súbete nomás y habla, y está hablando, y de repente mirándole a Simón le dice, rema mar adentro, tienes que ir a pescar porque no has pescado nada, ¿no? ¿Y qué le responde Simón? ¿Qué le responde? Esto es clave, toda la noche hemos estado intentando pescar, pero, digan pues, no han pescado nada.
Esa es nuestra vida cuando vamos sin Dios. En la vida tenemos tantos problemas, tantas inquietudes, tantas oscuridades. Eso significa la noche, ¿no? Tantos líos. Cuando, por ejemplo, un ser querido se nos va muerto, o cuando está metido en un montón de vicios o problemas, son la noche para nuestra vida, porque nos afligimos, ¿o no, hermanos? Nos ponemos tristes y parece que Dios no existiera. Y queremos sentir a Dios y no sentimos nada, no le entendemos. La noche. Y no pescamos nada. Pero seguimos diciéndole al Señor, interesante lo que me hablas. Interesante, ¿no? No nos alejamos de Él, pero no pescamos nada. Nada pescamos. Porque nos falta esa convicción, nos falta esa fe, que solamente el Señor nos la puede fortificar. Entonces nos envía, rema mar adentro, y nos dice, no tengas miedo. Miren, el católico no puede pretender lo puede tener todo en la vida clarísimo. Si yo estoy con Dios, todo se me va a aclarar, voy a tener todo clarito, todo va a estar bien en la vida, todo va a ser risueño, sonrisas, alegría. No, el Señor no nos asegura esto, porque en esta vida se pasan oscuridades. Pero no tenemos que tener miedo. Esto es importante. El que tiene a Dios, nada teme. El que tiene a Dios en su corazón no tiene que tener miedo a nada. Y tenemos que dejar de ser como niños, ¿no? A todo le tenemos miedo. Bueno, como he pasado esta prueba, es que Dios no debe existir. Es que como he pasado esta prueba, me he debido portar mal, por eso Dios no me escucha. Es que como he pasado esta prueba, parece ser que el Señor no está escuchando mis oraciones. No tenemos que pensar así. Tenemos que ser gente valiente. Y ser valiente implica tener fe. Como a cristianos les estoy hablando, como a gente de fe. El que tiene a Dios en su vida, nada debe temer. Hoy en día se nos viene un panorama, ¿no? Un panorama político, económico, social, complicado, hermanos, en nuestro país. Complicado, parece ser que incluso los medios de comunicación nos están bombardeando, ¿no? Todo el tiempo, el que ve noticias, ¿qué ve? Puro problemas. Que si asaltos, que si narcotráfico, que si los políticos se pelean, hablan mal unos de otros, que la economía, pues oye, el que va al mercado se entera de que ha subido las cosas y parece que la vida fuera una amargura. No lo es. Hay esos problemas y tendremos que afrontarlo como bolivianos que somos y como gente de fe que somos. Tendremos que afrontarlo, tendremos que con fe caminar, pero nada ha terminado, sigue y continúa nuestra vida, ¿o no, hermanos? ¿O nos vamos a dejar y vamos a empezar a llorar y vamos a empezar a dudar? No, eso es lo que el Señor nos dice cuando nos dice rema mar adentro. Y le podemos decir, pero Señor, no vale la pena. La clase política, mira lo que nos hace sufrir, mira la economía, no vale la pena nada. No, sí vale la pena, porque la vida es un don. ¿Y qué le dice Simón? Toda la noche hemos estado intentando pescar, no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, aquí está también otro paso más en el Evangelio, pero si tú lo dices, al Señor le tenemos que decir, Señor, aquí está mi vida. Sí, yo acepto lo que tú veas conveniente para mi vida. Lo acepto con fe, porque estoy en tus manos, porque mi vida te pertenece, el mundo te pertenece, la creación te pertenece, la vida te pertenece. Bueno, esto es importante, tener fe
y dar ese paso, ¿no? De decir, en tus manos estoy, Señor. Esto es muy importante, hermanos, porque a veces no queremos entender esto y queremos que todo salga según nuestros parámetros y pensamientos, ¿no? Todo queremos que salga a nuestro gusto, a nuestra forma de pensar y entender la vida, y no siempre es así. ¿Y dónde está nuestra fe entonces? Si todo va a ser como tú quieres. No, tenemos que decirle al Señor, si tú lo mandas, Señor, que así sea, ¿no? Y bueno, otro paso más en el Evangelio, van a pescar. ¿Y qué ha pasado? A ver, cuéntenme ustedes, ¿qué ha pasado? Más fuerte. Era tan abundante la pesca. ¿Por qué? Confiaron en Dios. ¿Y qué han pescado? Bueno, ellos eran pescadores, gente sencilla. Es un simbolismo, ¿no? Nosotros no somos pescadores, pero aquí debe haber, pues, amas de casa, enfermeras, doctores, abogados, de todo hay. ¿Qué vas a pescar? Ahí en lo que ejerzas, pues, todo el bien que puedas hacer con el ejercicio de tu profesión o en la casa, con las cosas bien hechas, ¿no? Has de pescar. Y gracia de Dios es lo que has de pescar. Traducido en las personas, tanta gente que no escucha nada de Dios y no escucha nada bueno en la vida. Estamos bombardeados por las malas noticias, lo repito, ¿no? Pero no hay una buena noticia. Tú se la puedes dar y has de ganarte en esa persona, pues, eso, gratitud, y has de despertar en esa persona ese hambre de Dios, ¿no? Esa es la pesca. En otras palabras, nosotros como sacerdotes, ustedes como laicos, todos estamos llamados como bautizados a hablar de Dios y a dar testimonio de Dios, porque todos somos pescadores. A ver, repitan conmigo, todos somos pescadores. Entonces no dejen solamente, ¿no? El padre mira a ver lo que se porta el padre. Sí, ¿y vos cómo te portas? ¿Te portas bien? Todos tenemos la responsabilidad de ser pescadores, pero hay que confiar en Dios. Rema mar adentro. No dudes, tú puedes. Bueno, luego otra vez, ¿no? El nombre de Simón, 3 veces en el Evangelio, Simón, Simón, Simón. Pero cuando ha visto que la pesca era tan abundante, eso quiere decir que ha visto algo trascendente a este mundo, fuera de la realidad de este mundo. Está viendo al Hijo de Dios, y ahí sí el evangelista pone Simón Pedro. Es un hombre convertido. Ya no es ese Simón nomás. Nosotros todavía estamos en ese Simón. Somos Simón, pero no somos todavía Simón Pedro. Tenemos que llegar a ser Simón Pedro, a ser discípulos incondicionales del Señor. Y ese es el camino del cristiano. Tenemos que ir madurando, porque Simón Pedro, ya ese hombre convertido, ese discípulo del Señor, ¿qué hace? Se pone de rodillas y le dice, Señor, ¿qué le dice? A ver, vean en el: aléjate de mí, porque yo soy un pobre pecador. Pero lo está diciendo al Hijo de Dios. Está viendo a Dios. Es un hombre convertido y no puede más. Ayer les decía a los profesores de religión con los que me he reunido, ¿no? en una celebración de envío, y ahí vienen las lágrimas, esas lágrimas que muchas veces, pues por Dios no nos brotan, pero esas lágrimas en el corazón de decir, Señor, tú sabes quién soy. No soy exactamente lo que tú has pensado de mí, pero así mismo me has aceptado y me has llamado para que hable en tu nombre. Miren la primera lectura de Isaías,
Isaías ve unas visiones, está tremendo, pero él no quería ser el profeta de Dios, pero luego está convencido, ¿no? Está convencido porque Dios le toca, le hace ver que él necesita de mensajeros, de enviados que hablen de él. Y dice, ¿quién podrá hablar en nombre de mí? Y Isaías dice, yo quiero hablar. Tú también lo mismo. ¿Dónde? En el seno de tu casa, con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus papás, tus familiares. Ese es el lugar. También con la gente con la cual trabajas y con la cual pues desempeñas todo lo que tienes que hacer cada día, ¿ya? Me contaba una señora el otro día, a veces estamos, no sé, como muy negativos por todo lo que les he contado hace un momento, ¿no? Parece que estamos propensos a ser negativos. De todo, de cualquier cosa, pues nos ponemos en guardia y pensamos que nos están atacando. Y respondemos mal y pensamos que todo es negativo. No, el cristiano, el católico, ¿qué les he dicho? Tiene que ser valiente. Tiene que ser valiente y no tiene que asustarse de nada y seguir adelante. A pesar de los problemas, las vicisitudes que tiene esta vida, seguir adelante ese es el testimonio que tenemos que dar a la sociedad, ¿ya? Como cristianos, como católicos, gente de esperanza, siempre. Bueno, ahora vamos al tema 2, el jubileo de la esperanza. Bueno, el Papa Francisco en noviembre del año pasado, pero se ha declarado ya en diciembre, ha lanzado el año jubilar de la esperanza. ¿Qué es un año de jubileo o jubilar? La palabra júbilo significa alegría, gozo. Es un momento extraordinario de gracia, gracia que es cercanía y regalo de la presencia de Dios en nuestra vida. Cada 25 años se declara un jubileo y el Papa Francisco ha declarado este año 2025 como el año jubilar de la esperanza. Más concretamente, el título entero es Peregrinos de la Esperanza, pero lo dejemos en la esperanza, año jubilar de la esperanza. Muy bien, 25 años tiene que pasar para que haya otro jubileo. El jubileo se caracteriza primero por la apertura de una puerta denominada Santa. Acá en La Paz vamos a abrir la puerta jubilar Santa en la Catedral Metropolitana el día 13 de marzo, domingo de tentación, contar los días, lunes, martes, miércoles, jueves 13 de marzo se va a hacer la apertura de la puerta jubilar Santa de la Esperanza, allá en la Catedral Metropolitana de La Paz. En la Catedral Castrense, el domingo de tentación, que creo que es 9 de marzo, ¿verdad? A las 11:30. En la Catedral aquí Metropolitana de La Paz va a ser en la tarde, 6:30 de la tarde más o menos. Pero ¿qué significa la puerta santa? Porque tú dirás, ¿pero qué es esto? ¿No? Bueno, hay que adornar la puerta, es una puerta que está consagrada, de hecho toda la iglesia está consagrada siempre, ¿no? Pero esta puerta mandada por el Papa a que se haga una apertura, tiene una gracia especial, ¿ya? La gracia del indulto de nuestros pecados. Borrar nuestras faltas, nuestros pecados al atravesar la puerta. La puerta significa y simboliza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Simboliza a Cristo mismo. Al atravesar la puerta, tú pasas por medio de Cristo. Es lo mismo que con Pedro hoy día, ¿no? Te dice, rema mar adentro, ven, pasa por mí, ¿ya? Pero aquí hay algo muy importante que debemos entender. Voy a tratar de explicarlo. Nosotros nos confesamos, ¿verdad? Solemos confesarnos
y el sacerdote nos absuelve de nuestros pecados, ¿ya? Y nos dice, bueno, vas a rezar esto, vas a hacer esto, bueno, para resarcir en algo, pues lo que este pecado o los pecados que tú te estás confesando. Y eso queda así, perdonado, pero la mancha queda. La mancha queda. El pecado ha sido perdonado por la infinita misericordia de Dios, pero la mancha del pecado nos sigue quedando. Al pasar por la puerta jubilar de la esperanza de este año, esa mancha va a ser quitada, borrada. ¿Qué te parece? Por eso se le llama año jubilar. Se te quita, se te borra, se te limpia. Vamos a entrar renovados, ¿ya? Ahora, eso tiene que ir acompañado también de la confesión. No puedes decir, entonces voy a pasar por la puerta jubilar de la esperanza, ya no necesito confesarme. Necesitas confesarte. Es más, tienes que confesarte, ¿ya? Por eso vamos a poner bastantes sacerdotes ese día, pues para que te confieses. Pero no es el único día. Se va a aperturar, pero tienes todo un año para que puedas pasar por la puerta. Primero lo que tienes que hacer es no recordar para que estés ahí, no digamos machaconamente diciendo qué pecador soy, no, sino si algo grave has tenido, pues nada, confesarlo y pasar por la puerta santa. Y otra cosita más, aparte de pasar por la puerta, confesarte, tiene que ir acompañado de la práctica de las obras de misericordia. ¿Cuáles son las obras de misericordia que el cristiano tiene que practicar en la vida? Las obras de misericordia corporales y espirituales. ¿Se acuerdan de unita al menos de corporal? Dar de comer. Católicos, a ver, despierten. Dar de comer, dar de beber, vestir. ¿Cuáles más me faltan? Visitar al que está en la cárcel también. Y también esto que es algo muy nuestro y que lo estamos viviendo con tantos migrantes que están, ¿no? Dar refugio al que está sin casa o es peregrino o forastero. ¿Qué significa? No es que le des tu casa, sino que veas también en él que tienes que hacerle un bien, ¿ya? Y finalmente, la última obra de misericordia corporal, dar sepultura cristiana a nuestros muertos. Hermanos, tareita les voy a dar. Van a investigar las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales. Y hay que practicarlo. Si no lo practicamos, ya puedes pasar 1000 veces por la puerta santa jubilar, no tiene ningún sentido. Tiene que ir acompañado de estas obras. No vas a poder a lo mejor cumplir todo, pero por lo menos en las corporales, fíjate en una. Te doy un ejemplo. Estamos pasando una crisis económica muy fuerte en nuestro país. Hay mucha gente que no tiene trabajo. Tú tal vez tengas trabajo, tienes esa gracia. Tal vez ganas poco, la mayoría ganamos poco, ¿verdad? Poco. Pero incluso así de lo poco que tenemos, nos fijamos en alguien de nuestra familia, o vecino, o pariente que la está pasando mal, sin decirle nada, le vamos a ayudar. ¿Me has entendido? Esa es la práctica de nuestra obra de misericordia. No es solamente dar limosna. No es esto, es con esas vísceras de misericordia que el Señor nos enseña a tener, solidarizarnos concretamente y a largo plazo. No dar una vez nada más, sino decir, bueno, yo le voy a ayudar. Será unos meses, será unas semanas, no lo sé, según lo que tú veas, ¿ya? O tal vez en la cárcel tienes un pariente
y caramba, ir a la cárcel siempre como que no nos gusta mucho, ¿verdad? Porque a muchos les asusta, ¿no? He escuchado esto a mucha gente, ¿no? No quiero ir a la cárcel, me deprime. Pues hombre, si tienes algún familiar, pariente, amigo y no le has visitado, ahora tienes que ponerte en la cabeza, tienes que irle a visitar, pero no una vez, muchas veces. Y cuando uno va a la cárcel a visitar a alguien, no puedes ir con las manos vacías, ¿verdad? No se puede ir así, o vas así. En la cárcel sabemos la realidad de las cárceles de nuestro país, es deprimente, ¿sí o no? Ahí necesitan de todo, desde papel higiénico hasta dinero, ¿o no? ¿O miento? El solo hecho de entrar a la cárcel, ya a los que están privados de libertad, desde el primer día les piden plata. ¿O miento? Es nuestra realidad. Y aquel que no tenga dinero la pasa mal, muy mal. Pues nada, ahí tienes una obra de misericordia a cumplir también. Bueno, no solamente es pasar por la puerta, no solamente es participar de la Santa Misa, no solamente es confesarte, tienes que practicar las obras de misericordia. Y por ultimito, y con esto termino, aparte de todo esto, ¿no? Una de las obras que tienes que hacer también es peregrinar. Tienes que ir a los lugares que los obispos vamos a declarar como lugares de peregrinación, tienes que ir ahí. Aquí en La Paz ya les adelanto cuáles son los lugares de peregrinación que vamos a decretar el día 13. Se los adelanto ya como chanchullito, aunque el arzobispo me va a decir, ¿para qué has adelantado? Pero lo voy a decir. San Francisco, un lugar. Señor de la exaltación de Obrajes, el segundo lugar. Señor de la sentencia, ¿dónde está el Señor de la sentencia? Tercer lugar, ¿ya? Ya hemos dicho 3. La Catedral de la Arquidiócesis de La Paz, que está en la Plaza Murillo, el cuarto lugar. Y el quinto, no me acuerdo, me he olvidado, pero hay 5. Tienen para elegir. Y estoy seguro que el obispo del Alto va a declarar como lugar de peregrinación también el santuario de Copacabana. Estoy segurísimo, segurísimo estoy. Ahí podemos ir como peregrinos y ganar este indulto. ¿Qué significa ir como peregrinos? Primero que tienes que ir no solamente solo, puedes ir solo, mejor en grupo, ¿ya? Rezando y a pie. No se puede ir como peregrinos así, bien cómodos, no se puede ir así. Claro, Copacabana queda un poco lejos y las personas mayores no pueden ir a pie, pero los más jóvenes sí pueden hacerlo, ¿ya? Puedes ir en auto también como peregrino, sí, puedes hacerlo, pero significa un sacrificio de tu parte. Peregrinar significa que estás en camino para encontrarte con el Señor y su gracia. Y al llegar al lugar de peregrinación del santuario, de la iglesia o la basílica que se ha declarado como con puerta santa o jubilar, te arrodillas delante de la puerta, rezas un Padre Nuestro, 3 Ave Marías, ingresas por la puerta, buscas al sacerdote para confesarte y ahí tú le dices al Señor, voy a hacer esta obra de misericordia, me comprometo a eso. ¿Me han comprendido? Eso significa el año jubilar de la esperanza. Bueno, la primera catequesis ya se las he dado. Yo voy a seguir con este empeño de aclarar qué significa este año jubilar de la esperanza que el Papa Francisco pues nos ha pedido celebrar. Que así sea. Amén. Creo en Dios, Padre todo.